cual se nos habla de la palabra. La palabra. A mí me encanta con el hermano Rafael, a quien quiero y amo, públicamente lo digo, porque él siempre habla de la palabra. Pero una cosa es decir, yo creo en la palabra, amo la palabra, quiero la palabra, y otra cosa es entender qué es la palabra. Y hoy animo al hermano Rafael para que me ponga bastante atención a esta predicación, porque después en el buffet chino se nos va a quedar cortico las discusiones allá que tenemos. Ah, no, o en la vaquita también vamos de vez en cuando. Esta semana nos tocó en la vaquita el hermano Rafael. Me gusta con el hermano porque él racionalmente, y hoy Juan Wesley habla de los racionales, ahí en el boletín puse una frase de él, racionalmente entiende lo que es la palabra. Me encanta eso. Pero es que la palabra no solamente se entiende con la mente, con la razón. Hay que meterle algo más. Hay que meterle algo más a la palabra. Y yo los invito, hermanos. Ustedes ya son personas maduras en el evangelio, de edad. Y hoy quiero que ustedes agarren esta idea. La diferencia que hay entre la palabra y las Sagradas Escrituras, o la Biblia, como lo queramos llamar. Los escritos sagrados, la Biblia, los escritos inspirados, las Santas Escrituras. ¿Qué diferencia hay entre la palabra y las Sagradas Escrituras? Porque en la Iglesia Católica a esto lo llaman palabra de Dios. Y cuando uno en la iglesia lee el Evangelio, solamente el Evangelio, besa el libro, porque es palabra de Dios. Y hay que un católico raye la Biblia. Y cuando yo llegué a la iglesia evangélica, todos la tenían rayada. Y yo, Señor bendito, ¿dónde me metí? Si a mí me enseñaron que la palabra de Dios se besa y no se raya. Y me dice un evangélico, ¿y quién te dice que está rayando la palabra de Dios? La palabra de Dios es irrayable porque es Jesucristo nuestro Señor. ¿Tú lo vas a rayar? No me caía. Un día en clase, con el padre Pedro Juan Joliquer, sacerdote muy importante canadiense. Y yo ya tenía cosas ahí en la mesa, libros, y se me ocurrió poner la Biblia aquí al ladito mío. Una Biblia esa de Jerusalén o Nueva Biblia Española. Y se me viene el profesor. No irrespete la palabra de Dios. Levante eso que acaba de poner en el piso. La palabra de Dios. ¿Cómo entender eso? Y se muere uno de viejo y no entiende la diferencia que hay entre las Sagradas Escrituras y la palabra de Dios. Voy a ver si soy capaz de exponer el tema. Yo ya lo entendí. Y por eso cuando el hermano me dice, es que todo pasará menos mis palabras. Y le digo yo, ¿y qué son las palabras? Y ahí empezamos la discusión porque nunca terminamos. Se nos acaba la comida, nos llenamos y no somos capaces de terminar. Pero voy a ver si soy capaz, con lo que he preparado y con lo que hay en mi corazón. Porque cuando yo entendí esto, hermanos, a mí me han pasado unas cosas maravillosas en la vida, en el camino espiritual. Que cuando las personas que estaban en la casa y no podían entrar al paralítico, entonces los 4 que lo traían abrieron un roto en el techo. Y yo digo, ¿qué pensarían los que estaban dentro? Porque en esa época eran casas oscuras, no había luz.
Y cuando les abrieron el techo, dijeron, gloria a Dios, la luz del mundo vino a mí. Así como que se le abre a uno la mente, hermanos. Y entiende uno, entiende cosas. Por eso dice, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Porque uno sabe mucho, sabemos mucho. Sabemos mucho y conocemos mucho. Más los que andan por ahí paseándose este mundo, que van a una parte y van a otra, conocen los 5 continentes. O 6 continentes, no sé si ya son 6. Y van, pasean mucho, entonces conocen mucho, saben mucho, pero no entienden nada de la vida. No entienden. Y así nos pasa a nosotros, profundizamos mucho, estudiamos mucho, leemos mucho, teología, doxología, hermenéutica, exégesis, escritura. Conocemos mucho, conocemos y sabemos mucho, pero poco entendemos. Entonces voy a empezar. Dice así el texto, me paré en esto del texto que dice, y lo pone muy claro, porque en el año tal, en el día tal, en la época en que gobernaba Julano de tal, no digo los nombres porque es muy difícil, hermana Alejandra, no crea que usted es la única que uno no se enreda, Tetrarca, yo no sé qué, Herodes el Pilato, la Traconite y la Sanía, no, solamente que había un tiempo y un espacio, y esto es clave. Y dice la palabra que vino palabra sobre Juan. Vino palabra. ¿Y acaso él no tenía las Sagradas Escrituras? Sí, ese hombre parecía un evangélico consagrado. Decía un pastor en estos días, decía que los hermanos que él conocía se ponían la Biblia debajo del brazo de desodorante. Y anda para allí, y ande para allá, y ande para allí. Juan la tenía. Juan conocía. Si era maestro. ¿Y cómo es que teniendo la Biblia o la Sagrada Escritura vino palabra? Oh. Sí, vino palabra. ¿Qué fue lo que le vino? Y luego, se pone la Biblia en un texto y dice que para recordar las palabras de Isaías, cuando también a él le vino palabra. Y cuando lo lee ahorita la hermana chilena que leyó el texto de Zacarías, de Malaquías, perdón, también dice lo mismo. Y vino palabra a Malaquías y dijo, he aquí yo envío el mensajero. Entonces, voy a aterrizar para ayudarles a ustedes y a mí a entender que una cosa es la Biblia y otra cosa es la palabra. Una cosa es la Biblia y otra cosa es la palabra. Por ejemplo, en Hechos 4:31 dice, y hablando con denuedo la palabra de Dios. Y uno inmediatamente cree que ellos hablaban con denuedo era en la Biblia. Y no cargaban la Biblia porque no existía. Hablaban con denuedo la palabra de Dios, los discípulos. Y en Hechos 13 dice, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Es decir, los judíos tenían las Sagradas Escrituras. Los cristianos no tenían nada porque Pablo en esa época no había escrito todavía nada. Pero sí tenían la palabra. Y iban a donde estaban las Sagradas Escrituras y les enseñaban a los judíos la palabra en las sinagogas. Y los judíos tenían la Biblia. ¿Y qué era lo que ellos enseñaban? Luego dice otro texto en Hechos 13:46, dice, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Porque ya ustedes tienen las Escrituras. Ustedes ya tienen la Biblia. Ahora yo necesito hablarles de la palabra de Dios. Y uno queda más loco. Y hay muchos textos. No los voy a nombrar todos porque tenemos que irnos para Braque y allá nos esperan los hermanos. Y entonces después dicen que llegamos tarde. Tenían que ser hispanos. No, señor. Vamos a llegarle tempranito, señor superintendente. En Hechos 17:11. Dice así, aquí ya hay una diferencia entre las escrituras y la palabra. Cuando la Biblia habla de escrituras se refiere al texto.
a la grafía, a la gráfica. Cuando habla de la palabra, ya no es al texto, ya es algo superior a eso, o algo que hay por ahí que al concluir tengo que concluir diciéndoles qué es, porque por eso es que estoy predicando. Dice así en Hechos 17:11, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, recibieron la palabra rápido, hacendosos, con el corazón abierto, recibieron la palabra, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas que decía la palabra estaban en la escritura. Dice, y recibieron la palabra con entusiasmo, con denuedo. Pero como eran judíos, entonces dijeron, no, un momentico. Nos han dado la palabra, pero vamos a probar si eso que nos dicen, si está en las Sagradas Escrituras. Es muy bonito este texto de 11:17. Mira, hermanos, si ustedes no están sintiendo algo en su corazón en este momento, no se preocupen. Pueden mirar después el video, porque en algún momento les va a tocar. En algún momento ustedes sienten el chip, el cambio, así, como un switch que cambia y dice uno, ya la agarré. Cuando uno agarra cuando hay como un cambio ahí. Entonces, mire, los judíos tenían la ley, que era un librito, donde se escribió. Bueno, eran primero las tablas, ¿no? Eran las tablas de la ley, que las hizo Dios, y vino Moisés muy contento de hacer al pueblo, y cuando vio que el pueblo se había estaba idólatra, entonces las partió, y subió otra vez a decirle, Señor, las partí, vea, el pueblo me dice, dijo, no, Señor, ahora escríbelas tú. Ya no las quiso escribir Dios. Ya la ley ya la escribió Moisés, la segunda vez. Esa ley se llama la Torá, y la tienen en un librito, porque Moisés las pudo escribir en unas piedritas, pero ya cuando la fueron a pasar al hebreo o al idioma de ellos, ya eso se alargó. Ya eso ya era más largo. Entonces la tenía en un librito. Se llama la Torá. Y también tienen otro grupito de libros que lo llaman los profetas. Y eso se llama, en hebreo se dice Neviim. Torá y Neviim, o sea, como decían, ahí dicen en el Nuevo Testamento, dice, como está escrito en la ley y está escrito en los profetas, ¿ve? O sea que ellos nombran. Y habían otros libros que se llamaban los escritos o las escrituras, y eso se dice en hebreo Ketuvim. No se preocupen por esos nombres, la Torá sí la sabemos. Neviim más o menos, y Ketuvim pues menos, lo vamos a ver, pero no importa, esto es para que quede grabado y después vean el video. O sea, eran 3 palabras. Y cuando fueron a traducir la ley al griego, los profetas y el Ketuvim, que eran los escritos, usaron la palabra grafía, como fotografía, como esteligrafía, como todo lo que termina en grafía, caligrafía. Entonces lo pusieron en grafía. O sea que las escrituras, las Sagradas Escrituras, en griego se llama grafía. Y cuando iban a hablar de la palabra, no decían grafía, decían logos. Logos. Y por eso Juan dice, en el principio era el verbo, el logos. ¿Qué era logos para ellos? Era palabra, verbo, logos, palabra y verbo. Es decir, cuando dicen, y las Sagradas Escrituras dicen, en griego se dice, y las sagradas grafías dicen, y cuando están hablando de la palabra dice, logos. En el principio era el logos, el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios. Y el verbo, la palabra, el logos era Dios.
Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué es la palabra? La palabra es Jesucristo. Es Jesús, es el Logos. Entonces, cuando el profesor me dijo, no pongas la palabra de Dios en el piso, si yo hubiese sido cristiano ya en esa época, le hubiera dicho, no me digas que yo estoy poniendo la palabra de Dios en el piso, porque la palabra de Dios está dentro de mí, porque soy templo del Espíritu Santo y Cristo vive en mí y en Él es que yo me paro y en todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hombre, yo. No, pero bruto en esa época. Ahorita ya soy más inteligente. Claro. Pero Juan Joliquer todavía está. Puede que vean. En estos días, un padre bien famoso que yo tuve, muy querido, porque todos mis enemigos los quiero mucho, yo no sé por qué, todos no me digo sino los controversos, los de que me dan controversia a mí, yo no sé por qué los amo, masoquista. Este padre un día llegó a la clase y me dice, y él ve mi video, padre, él me lo ve. Y luego se lo va a recordar al padre Bernardo Naranjo, que me dice, ¿qué saben de las indulgencias? Y yo dije, se acabaron. Dijo, pues sálgase de la clase. Si usted no cree en esto. ¿Ve? Y otro día, estábamos con él en clase también, y estábamos hablando de la Eucaristía, de la Santa Cena. Entonces yo dije, no, es que la Santa Cena todos los días, eso no debería ser, eso no es una costumbre. Yo discutiendo ahí mis polémicas, debería hacerse cada domingo. Y dice el padre, este muchacho no sirve para cura, no sirve para pastor, se lo dijo a los compañeros. Y ahora llegué a la iglesia metodista y ni siquiera es cada 8 días, es cada vez. Y si me voy pentecostal, nunca lo hacen. Los pentecostales ni saben que es la Santa Eucaristía, la Santa Cena. Una vez al año, sí se acuerdan del año. Entonces, uno va despertando, hermanos. Entonces, hasta aquí ya entendemos. La Sagrada Escritura es esto. La palabra de Dios es Jesucristo. Pero vamos a profundizar un poquito más. En Apocalipsis 9:13 dice, su nombre es el Verbo, la palabra de Dios. Apocalipsis 19:13. Y en Hebreos 1:1 y 11:03 dice lo siguiente. Pero fue que di en Bernardo Naranjo porque en estos días me escribió. El padre Bernardo, porque él polemiza conmigo. Y entonces me dice, ajá, porque yo esto lo grabé un día en un video. Dice, ya te agarré. Con que tú dices que la Biblia no es palabra de Dios, ¿no? Yo le digo, pues no, la Biblia es Sagrada Escritura. Y la palabra de Dios es escrita. Y me devuelve el mensaje y dice, ¡ah! ¡Qué maravilla! en Colombia, qué maravilla es. Que estás pasado, sí. O sea, qué personaje que yo tengo. O sea, burlándose el padre de mí. Que porque yo ya entendí la diferencia. Digo, ay, pobrecito padre Bernardo, se va a morir con la inocencia. Muy bien. Yo no sé por qué estoy polemizando con los pobres curas. Sí, porque ellos me ven, sí. Hoy me escribí con uno. Ellos les gusta verme. Ayer me felicitó una persona, me dijo, sigas adelante. Es una señora de aquí del río muy seria. Entonces me dice, sigas adelante. Tus temas son muy buenos. Me dice así, son muy buenos. Ay, qué locura, algo así como, te sales. Dice, pero muy buenos. Es decir, yo siento que hay palabra aquí, que Dios nos está dando a nosotros unos mensajes bonitos. Muy bien. Hebreos 1:1 y 11:03 dice, Dios en estos postreros días, mire hermanos, aquí es donde está la clave. Nosotros que celebramos la Navidad y que nos gusta venir los domingos y que leemos la Biblia y que sentimos esa presencia divina de Dios y que estamos esperando la segunda venida de Cristo como cantábamos hace un momentico. Porque es doctrina cristiana esperar la segunda venida, como yo le decía el domingo pasado. Nosotros que estamos ahí,
ya sabemos y debemos entender esto, de que la palabra de Dios Jesucristo está en nuestra vida, en nuestro corazón. Que somos templo vivo de Jesucristo, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Que donde tú camines, vas tú ahí con Cristo, porque tú eres Cristo. Eres el cuerpo de Cristo, te mueves con Cristo. Si con Josué el Señor le dice, donde tú vas, yo voy a ir, pues con nosotros ya ni siquiera nos lo tienen que decir, porque no es que donde tú vas yo voy a ir, sino que donde tú estás estoy yo. Porque es Él. Somos el cuerpo de Cristo. Y entonces dice la palabra en Hebreos 11:3. Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y por quien asimismo hizo el universo. Y esto lo hemos leído varias veces, cómo a través de la palabra Dios hizo el mundo. Y esa palabra era Jesucristo, y por eso dice Juan, dice, porque Él estaba desde el principio, y en el principio, y todo era desde el principio, porque la palabra estaba ahí. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, todo lo que existe, desde la hormiga hasta el elefante, las jirafas y las ballenas, las montañas y los ríos, todo lo que existe ha sido creado por la palabra. Y nosotros hacemos parte de esa palabra. El elefante no puede decir, yo soy la palabra, sino yo fui hecho por la palabra. Y nosotros sí podemos decir, yo soy la palabra. Por eso Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo y vosotros sois la luz del mundo. Y no la pongan debajo, sino encima, para que alumbre a todos los de la casa y todos crean. Por la fe, dice, por la fe entendemos haber sido constituidos por el universo de la palabra. Ahora, ¿qué palabra eran las Sagradas Escrituras? Pues era el mensajero, era el mensaje. Por eso en Isaías dice, voy a enviar mi mensajero para que hable de mi palabra. Luego dice en Malaquías, voy a hablar mi mensajero para que hable de la palabra. Y luego llega Juan el Bautista, voy a enviar mi mensajero para que hable de la palabra. Inmediatamente llegó la palabra. Dios con nosotros. Muy bien. Entonces, para terminar, a los que nos gusta leer esta Biblia, porque es que hay algunos que ni la leen y saben palabra. Eso sí. Y otros la leemos y no la sabemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cosa es la Biblia y otra cosa es la palabra. ¿Ve? La que le llega al corazón. Y aquí está clarito. 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura, o sea, la grafía, es inspirada por Dios. Es decir, mire hermanos, esta Biblia, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a niños en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Mire hermanos, ¿para qué es esta escritura? Esta escritura es para enseñar, redarguir, corregir, instruir y en justicia. Y para que nosotros nos preparemos para hacer buenas obras, para toda buena obra. Dice la escritura. Todo esto, por eso hay que leerla. Pero en Juan 5, 39, 40 dice, ustedes estudian la Sagrada Escritura para ser instruidos, enseñados, redarguidos, para llegar a ser perfectos y prepararse para la buena obra. Y esto lo está diciendo Jesucristo. Ustedes estudian las Sagradas Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Jesucristo nuestro Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Jesucristo dice entonces, ustedes han entendido muy bien. Estudian cuidadosamente la Biblia
para ser enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos, para estar en justicia y ser preparados para toda buena obra. La estudian muy bien. Sin embargo, esos peros de la Biblia sí que lo ponen a uno a pensar. Pero, sin embargo, las Escrituras, aunque ellas dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para no tener esa vida. Difícil este pasaje, complicadísimo, porque a mí me dicen, hermano, lea la Biblia para que te salves. Y entonces Jesucristo me dice, Ricardo, tú lees la Biblia y la conoces, y tú cumples lo que dice la Biblia, pero todavía no has llegado a mí, no has entregado mi corazón a mí, no eres obediente a mí, no me amas a mí, no me respetas a mí, no me has recibido a mí en tu corazón, no piensas como yo pienso, no hablas como yo hablo, no caminas como yo camino, porque sabes mucho la Sagrada Escritura, pero tu corazón está lejos de mí, tu pensamiento está lejos de mí, tu vida está lejos de mí. ¿Por qué? Porque tú crees que aquí, aunque se hable de la vida eterna, está la vida eterna, y no, yo soy la vida eterna, y tú recibes la vida eterna cuando llegas a mí. Amén. Mire, esto es maravilloso y es novedoso. Juan 5, 39, 40 nos aclara todo. Ustedes estudian las Sagradas Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para no tener esa vida. ¿Ve? Así termina este texto, y así termino la predicación en el día de hoy, dándole gracias al Señor por esta bonita explicación, que yo tendré que volver a ver el video, lo voy a ver varias veces para ver qué dije, porque me gustaría entenderme más a mí mismo. Hoy salgo claro. Señor, si me pregunta el Señor, Ricardo, ¿tú amas la Biblia? Sí, la amo en mi corazón. ¿Por qué amas la Biblia? Porque aquí encuentro educación, aquí encuentro enseñanza, aquí encuentro cultura, aquí encuentro todo lo que yo necesito, Señor, para saber de ti y poderte recibir a ti, que es la palabra. Por eso va a llegar un día en que el Señor te dice, ya sabes la palabra, ahora escúchame a mí y recíbeme a mí y di lo que yo te digo. Por eso no prepares nada, sino que yo te voy a decir cuando vayas en defensa, cuando vayas a hablar, yo pondré a través de mi Espíritu Santo, pondré las palabras. Amén. Esa es la palabra. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos escuchado en el día de hoy. Señor, prepáranos para escucharte a ti, para recibirte en nuestro corazón. Ya conocemos y amamos las Sagradas Escrituras. Ahora, Señor, ayúdanos a amarte a ti y a recibirte en nuestro corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén.